Sí, hola. Bueno, a ver. Estamos intentando conectarnos por tercera o cuarta vez, a ver si podemos. Estela, ahora ya hemos vuelto a entrar. Hoy vamos a hablar de, además de la selección embrionaria, pues de las otras opciones reproductivas que tenemos en muchos momentos. Mira, ya la tenemos por aquí. Seguramente, vale, ahora ya. Ya la tenemos por aquí, a ver si ahora sí que se puede conectar. Hace tiempo hablamos con la doctora Ana Polo y nos explicó, mira, ya tenemos a Estela. Estela, hola. ¿Me Por oyes fin, bien? sí. Lo hemos ¡Ah! conseguido, por fin lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Bien, Ostras, lo siento no te mucho. preocupes, no te preocupes. Mira, yo, bueno, antes de nada, nosotros rechazar, perdona, es que me están, me estaban llamando. Comentarte, pues bueno, que habíamos tocado un poco el tema de la selección embrionaria, ¿no? Y hablábamos el otro día cuando estábamos hablando, pues de que había más opciones reproductivas, no solamente la selección embrionaria. Déjame decir, ya que hemos tardado en conectarnos, pues que tú eres asesora genética de la unidad de cáncer familiar del Hospital Vallebrón, asesora genética también de Genetics Families, no Family Genetics, que después hablaremos de ello para que nos expliques, y especialista en cáncer hereditario pediátrico, además de adulto, ¿no? Entonces, enlazando con el tema pediátrico, pues igual que he comentado antes que estábamos grabando, que ya hemos empezado a grabar con todas vosotras el capítulo de la unidad de consejo genético, que luego hablaremos también qué es, me gustaría pues que nos explicaras un poco qué te encuentras, ¿no? Porque muchas chicas cuando sabemos que somos portadoras y que tenemos una mutación y queremos eh, pues tener hijos libres de mutación, nos centramos siempre en la selección embrionaria. El otro día lo decías tú, incluso en la primera jornada se habló de eso. Y tú me comentabas, Marisa, hay más opciones reproductivas, ¿no? Explícanosla y danos esas pinceladas para que sepamos un poco qué hay. Bueno, pues, primero de todo, muchas gracias por invitarme y siento mucho el problema de conexión. Y bueno, deciros que sí que es verdad, tal y como dice Marisa, hay diferentes opciones reproductivas, pero siempre también depende un poco del gen de que una paciente es portadora. Um, Principalmente nosotros cuando tenemos una paciente que es portadora de una mutación, miramos qué síndrome es portadora y lo que hacemos es siempre invitar a la pareja para hacer una visita conjunta y ofrecer las opciones reproductivas ya que, bueno, si es single, pues no viene sola o solo, pero si tiene pareja, siempre invitamos a la pareja porque, bueno, las decisiones en pareja, ¿no? Son mucho mejor, ¿no? Entonces, las diferentes opciones que damos siempre son las mismas, más o menos. La primera es la adopción. Eh, ¿Por qué no puede ser una opción? Hay parejas que siempre era una opción que siempre habían tenido en mente y cuando se les diagnostica, bueno, se les dice que son portadores de una alteración genética, pues es una opción que pueden abordar. Pero sí que hay ciertos requisitos para esta opción, ¿no? Por ejemplo, pues estar libre de enfermedad, y a nivel económico pues es una opción realmente cara, ¿no? Y luego pues un desgaste también no solo económico sino también psicológico porque son muchos años de espera para tener ese bebé. Otra de las opciones que damos es el azar, ¿no? No tenemos que asumir que una paciente portadora de una alteración genética tiene que hacer una selección embrionaria. ¿Por qué? Bueno, pues puede ser el azar. ¿Por qué no puede tener esta opción, ¿no? Y como sabemos, la mayoría de los síndromes hereditarios son autosómicos dominantes. Eso quiere decir que si una persona es portadora de una alteración, hay un 50% de probabilidades de transmitirlo a la descendencia. Entonces, tienen esa opción de ese 50% del azar en que transmitir esta alteración a su bebé. Otra de las opciones que damos es que esa pareja se embaracen de forma natural y a la semana 12 aproximadamente de gestación se les ofrece el diagnóstico prenatal. El diagnóstico prenatal a la semana 12 de embarazo consiste en pinchar la barriga de la mamá y lo que se hace es a la semana 12 no hay suficiente líquido amniótico y lo que se hace es coger tejido placentario, pero es como una amniocentesis. Lo que pasa es que la amniocentesis se hace a la semana 16 y se coge líquido amniótico porque es suficiente. A la semana 12 no hay suficiente líquido y se tiene que coger tejido placentario, pero la técnica es la misma. Entonces se da la opción de hacer esta técnica y mirar si este bebé tiene la alteración genética familiar.
Y si ese bebé no tiene la alteración genética familiar, esta pareja puede continuar la gestación. Y en el caso de que este bebé tenga la alteración genética, pueden optar por una interrupción del embarazo dentro de las semanas legales, ¿vale? Cualquier persona puede interrumpir su gestación hasta la semana 14, pero por una indicación médica Se podríamos corta un poco, alargarnos hasta... Estela, se corta, ¿Me oyes bien? se va cortando un poco. Esto no lo he oído, o sea, en la semana 12, digamos que se haría como una miocentesis, ¿no? ¿Correcto? Se pincharía la barriga de la mamá para saber si ese bebé tiene la alteración genética. Ujú. Y en el caso de que no la tuviera, podrían continuar la gestación. Y si tuviera la alteración genética, pueden optar por una interrupción del embarazo. Vale. Las semanas legales para hacer una interrupción es hasta la semana 14, pero por una indicación médica podría ser hasta la semana 22. En el caso de que Vale. la pareja, la decisión de el hecho de tener un niño o una niña variaría a la hora de tomar una decisión reproductiva, tenemos otra opción más, ¿no? Como sabemos, en los genes principales asociados a cáncer de mama, seguramente hay muchas personas que pueden decir, ostras, yo es que si me quedara embarazada de un niño varón, no tendría Se ha tanto cortado dilema. ahora, se ha vuelto a cortar. A ver, ¿me oyes ahora? Ahora un poquito más, pero se había cortado. ¿Sí? ¿Dónde nos hemos Ahora, quedado? en la semana hemos escuchado lo de la miocentesis y luego la otra opción ya la he perdido, no la he escuchado. Vale, no, la otra opción es que pueden haber parejas que el hecho ¿Sí? de, pueden tomar la decisión que el hecho de el sexo del bebé sí que puede influir en la Vale, decisión reproductiva. Como vale. sabemos, hay alteraciones genéticas asociadas a cáncer que el sexo femenino se ve mucho más afectado en las Ujú. portadoras que ser varón. Entonces, estas parejas, el hecho de saber si ese bebé es un niño o una niña, puede ayudarles a la hora de tomar una decisión reproductiva. Entonces, una de las opciones que damos es hacer, cuando hay un embarazo espontáneo, a la semana 8 de embarazo, se hace ¿Sí? una analítica a la mamá y se mira un gen que está en el cromosoma Y, que esto es un gen que solo está en los varones, y se detecta en sangre materna. Entonces podemos saber si es un niño o es una niña. Que En el digamos que caso de de que alguna sea manera el hecho de saber que es un niño, pues baja un poco el nivel de estrés o de miedo por los riesgos, ¿no? Son menores que en una niña, por decirlo de alguna forma. correcto, bueno, como sabemos en el BRCA, ¿no? BRCA1, el riesgo de cáncer de próstata, cada vez la literatura nos demuestra que el riesgo cada vez es más bajo en cáncer de próstata y el riesgo es a partir de los 40 años. Ujú. Pero hay otros genes de cáncer de mama como ATM, CHEK2, por ejemplo, pues que el riesgo en varones no está, a no ser que haya historia familiar de otro tipo de tumor, pero en principal es cáncer de mama. Entonces, estas parejas podrían tomar una decisión con respecto al sexo del bebé, podría ayudarles. Entonces, damos esta opción de hacer una analítica a la semana 8 de gestación y saber el sexo de ese bebé. Ujú. Si es un niño, la pareja tira la gestación adelante sin saber si es portador o no. Ese niño ya decidirá en edad adulta saber, tener el conocimiento o no, ¿no? Lo decidirá él de si quiere saber si es portador. Y en el caso de que sea una niña, pues podemos ofrecer más tarde, a la semana 12, otra vez, ¿no? Hacer el diagnóstico prenatal, pinchar y saber si tiene la alteración o no. Genial. De Esa es alguna manera, yo creo que esto que nos dices da un poco de esperanza, ¿no? Porque cuando hablábamos de la selección embrionaria, todo el recorrido que hay, el depende de la comunidad autónoma en la que estés, la complicación, si en el hospital que estás está en la cartera de servicios, si tienes pareja, si no la tienes, todo el proceso. Estas otras opciones que el otro día cuando hablamos no las contemplamos, yo decía, ostras, pues es un poco esperanzador, ¿no? Para las chicas que en un momento dado digan, pues quiero tener, o las parejas que digan, vamos a ser papás, de poder tomar todas esas medidas. ¿Con qué te has encontrado tú, Estela, dentro? O sea, ¿te encuentras en consulta con parejas que pasan estos procesos? ¿Cómo lo llevan? pues O van siempre muy directos a la selección embrionaria? la gente normalmente va muy directa a selección embrionaria. O sea, yo les hago elegir las opciones. Bueno, me queda una opción más, ¿eh? Pero, Ah, ahora me la eh, cuento. vale, les hago elegir las opciones reproductivas y siempre a la pareja, siempre lo hago escoger primero a él y luego a ella, porque es muy importante que coincidan en las opciones.
sobre todo en la 1 y en la 2. Normalmente la gente que viene ya a la consulta de opciones reproductivas va bastante dirigida, ¿no?, a evitar la transmisión. Se quedan bastante sorprendidos cuando explicamos la opción esta del prenatal, del sexado, ¿no?, de saber el sexo, ¿no? Pero igualmente, normalmente la gente suele elegir la selección embrionaria. Pero me ha pasado un montón de veces que me han escrito y me han dicho, nos hemos quedado embarazados, ¿qué hacemos?, ¿no? Claro. Entonces, esta situación siempre les hacemos que la hagan, que la vivan en la consulta, ¿no? Yo siempre les digo, en el caso de que vosotros os quedáis embarazados de forma espontánea, ¿qué haríais?, ¿no? Entonces, claro, si él me ha puesto como el prenatal, como la cuarta opción, y ella me la ha puesto como segunda, pues aquí hay un problema. Porque tienen que hablar entre ellos, porque el embarazo espontáneo pasa. Entonces es importante porque cuando hay una gestación en curso, todos nos ponemos nerviosos, vosotros y nosotros también, porque, bueno, porque hay que activar un protocolo, bueno, hay una gestación. Entonces, también decirte que hay mucha gente que tiene clarísimo que a lo mejor interrumpiría y cuando hay la gestación en curso no es incapaz de interrumpir, ¿no? Eso que iba a decir Bueno, que es difícil. perdona, que hasta que ha existido estos métodos y estas opciones, muchas personas que hemos sido portadoras a lo mejor hemos tenido hijos y no sabemos si la tienen o no la tienen. O sea que si alguien en un momento Correcto. dado tiene un embarazo espontáneo, pues ya sabiendo tus opciones hay que ponerse manos a la obra, pero en todo caso tampoco tirarnos de los pelos y decir, ostras, porque esto ha existido y venimos de tiempo atrz. Sigue Correcto, con las correcto. otras opciones. No, simplemente también añadir el hecho que hacer una técnica invasiva, ¿no? Hacer un prenatal cuando uno está embarazado y mirar si ese bebé tiene la alteración o no. Hay un riesgo de pérdida de la gestación que está alrededor de un 0,5, no llega al 1%, ¿no? Entonces esto hay también que tenerlo en cuenta, ¿no? Nosotros en la consulta abordamos todas las situaciones, abordamos el hecho de que hacer una interrupción, lo que significa hacer una interrupción, a nivel psicológico y a nivel físico, que interrumpir no es interrumpir, ¿no? Y que también les hacemos situarnos de cuántas veces interrumpirías, ¿no? Porque, claro, o sea, nosotras o sea, nuestro objetivo en la consulta es dar todas las opciones y que ellos solos lleguen a la opción. Hoy he tenido una paciente, que no sé si se estará conectada o no, que me ha dicho que se iba a conectar, que me decía, pero ¿tú qué harías? Digo, es que yo no tengo tu situación. Yo no tengo lo que tú tienes. Ay, se ha parado ahora. A ver ¿Ahora si. me oye? ¿Ahora? Estela, se ha vuelto a parar. ¿Ahora? Ahora, ya está, ahora. Vale, perdón, es que... Me viene genial lo que estás diciendo porque lo decíamos antes, ¿no? Incluso nosotros como asociaciones también, que se trata de acompañar, pero no podéis mojaros hasta el extremo de decir, venga, que te voy a decir lo que puedes hacer, sino siempre es la persona la que tiene que tomar la decisión. Es que, o sea, una persona puede tomar una buena decisión si está bien informado. Correcto. Si no, entonces yo siempre aconsejo venir a la consulta de asesoramiento reproductivo y luego decidir lo que queráis. Porque a veces puede ser, ostras, si yo lo hubiese sabido, ¿no? Hay parejas que nos dicen, ostras, si yo lo hubiese sabido, a lo mejor, bueno, sí, a lo mejor, pero a lo mejor no hubiese tenido a la hija que tienes ahora, porque es portadora. ¿No? ¿Qué quiere decir? Correcto. Bueno, Sí. ahora no hay que, o sea, no hay que mirar retrospectivamente, hay que mirar hacia adelante, ¿no? Hay parejas que dicen, ostras, ya, pero yo tuve mi primer hijo de forma natural y ahora hacer el segundo de forma selección embrionaria creo que es como Una desigual entre sensación ellos, rara. ¿no? Bueno, pues eso también se aborda en la consulta y se intenta, pues, en ese momento tú no tenías esa información, ahora sí, bueno, tienes que tomar la decisión ahora y no mirarlo, ¿no? De forma retrospectiva. Bueno, es difícil, ¿eh? Y bueno, y sobre todo lo más difícil yo creo es ponerse de acuerdo en la pareja, ¿no? De que los dos vayan a una, porque son un equipo y tienen que ir a una, porque si no es muy difícil. Y otra de las opciones que quería explicar también es la donación, ¿no? Que siempre la tenemos allí como olvidada, ¿no? Pero, como sabéis, para hacer la selección embrionaria a nivel público, por ejemplo, hay criterios de aceptación en la sanidad pública, ¿no? Y uno de los criterios pues, puede ser la edad de la paciente, que tiene que ser siempre la edad de la chica, aunque el portador sea él. ¿Sí? Otro de los criterios es que sean fértiles. A veces nos pasa que parejas totalmente sanas
van a selección embrionaria por la parte pública. Estoy hablando siempre en Cataluña, ¿eh? Yo fuera de la comunidad catalana no sé si funciona igual, ¿eh? Pero puede ser que a nivel fértil pues no sean fértiles y si no son fértiles la sanidad pública no les paga el tratamiento. Entonces, bueno, pues esto también hay que abordarlo en la consulta, ¿no? Que puede ser que nos encontremos con este problema. Y hay parejas que nos escriben, ostras, ya no puedo ser padre. Sí puedes ser padre, pero a lo mejor a nivel económico te va a costar más porque lo tendrás que hacer por la privada o tienes las otras opciones, ¿no? Entonces, también tenemos la donación. Si el portador es él, se podría coger un donante de semen y se podría hacer una inseminación artificial, que la inseminación artificial lo que se hace es estimular un poco a la mujer y después por vía vaginal se introduce el semen y sería lo más parecido a lo natural, ¿no? Claro. Cuando es ella la portadora ya entramos en un proceso, ¿no?, de reproducción asistida más complejo. Pero también se podría coger una donante de óvulos, ¿no? Nosotros siempre decimos en genética, los padres no son los que ponen la genética, sino los que compran los zapatos. Entonces, a partir de ahí se abren 1000 puertas, ¿no? Tenemos también pacientes que han hecho vientre subrogado, porque, bueno, porque, por ejemplo, tenemos una paciente que es también BRCA, que por el tipo de patología que tenía tuvieron que hacerle histerectomía, o sea, sacarle el útero también, ovarios, trompas y útero, por tanto ya no podía gestar y hizo un vientre subrogado, que como sabéis en España es ilegal y tuvo que ir a Estados Unidos y ahora tiene unas gemelas preciosas y bueno. Bueno, ¿qué quiere decir? Hay opciones, ¿no? A Bueno, me veces no parece están. interesantísimo todo lo que dices porque eh, hasta que no las planteas así, como las estás explicando tú, no las piensas, ¿no? Es lo que tú dices, quizá vamos todos enfocados con selección embrionaria porque sabemos que puedo tener un hijo libre de la mutación y asegurarme, ¿no? Y todas estas opciones pues también se tienen que plantear porque tal y como vimos, el proceso de selección embrionaria no es sencillo. Todo y que, pues por ejemplo, tal y como has dicho tú, si te metes en el tema de la adopción, también tiene su recorrido, su historia. Si te metes en el tema de un donante, también otra historia. Si te quieres someter a una miocentesis o parecido a la miocentesis, todo tiene sus cositas. Pero bueno, el tener el abanico de las posibilidades te da más herramientas y te puede hacer pensar. Y has dicho un dato muy interesante que yo creo que nos debe hacer reflexionar a todos, es que debe estar la pareja de acuerdo, ¿no? Porque igual uno dice, no, yo directamente quiero selección embrionaria, y otro diría, pues yo me quiero quedar embarazado espontáneamente y decidamos a ver qué nos toca, porque igual, pues tienes la suerte de que si te pueden mirar si tiene el gen antes de en X semana, pues igual por azar no tiene la mutación, ¿no? Mira, nos preguntan por Correcto. aquí, Ujú, Jessie tal, dice, si te quedas embarazada de forma espontánea y estás en un proceso de DGP, ujú. ¿puedes no abortar y esperar a que te llamen para DGP o una vez que tienes el hijo ya no puedes optar a ello? Vale, perfecta la pregunta. En cáncer, como en cáncer, DGP, ¿qué es para explicarlo bien? vale, GP es la selección embrionaria, es Vale, diagnóstico genético preimplantacional. Se cogen óvulos de la señora, semen de la pareja o, se provoca la fecundación en el laboratorio in vitro. Y cuando el embrión ha crecido y está más o menos 5 días que ha crecido, se le hace una biopsia a ese embrión y se mira si tiene la alteración genética familiar, ¿vale? vale, Entonces, esta pregunta está muy bien porque sí que hay un criterio por seguridad social, que es que si tú tienes un hijo vivo no portador, no te cubre un segundo hijo, ¿vale? vale, Pero ¿qué porque mira, pasa? después te pregunta cuántos hijos se pueden tener por la seguridad social, o sea que ya venía esa pregunta después. Correcto. Se pueden hacer 2 veces, 2 ciclos, ¿vale? Por seguridad social, pero el hecho es que si tú tienes un hijo vivo, pero no sabes que es portador porque es menor, no Vale, cuenta. Por vale, tanto, podrías acceder a un segundo hijo por selección embrionaria. vale. Pero si, por Digamos que ejemplo, el hecho de seleccionar el embrión solo te lo permiten hacer una vez, al margen de que dos, tengas un hijo o no. Ah, dos, dos dos, veces. Vale, 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 dos. Por seguridad social, sí. vale. Perfecto. Es muy importante lo que está diciendo, dice interesante, es que estoy mirando que no hayan preguntas que se nos hayan escapado. Comentarte dentro de las opciones, bueno, ya has visto más, nos has dicho más o menos que te encuentras. Yo enlazaría ahora, si te parece,
aunque nos podéis ir haciendo preguntas con el tema de las opciones reproductivas, ¿no? Que creo que son súper interesantes. Como tú bien has dicho, esto es lo que se da aquí en Cataluña, tampoco sabemos en cada comunidad autónoma y en cada hospital, porque luego al final es cada hospital o cada lugar, ¿no? Aquí en Cataluña pues existe mucho las asesoras genéticas, que ahora vamos a entrar en tema, ¿no? De qué es una asesora. En otros hospitales o en otros sitios, pues el propio oncólogo, sí hay a lo mejor un hospital que tiene cáncer familiar, pero no está a lo mejor tan desarrollado lo que es la parte de asesoras genéticas, ¿no? Yo querría aprovechar, Estela, si te parece, para que expliques un poco qué es una asesora genética, ¿no? Y todas las personas que, sea porque padezcas la enfermedad y el oncólogo te deriva a la oncóloga o a una primera visita, o sea porque sean los miembros familiares de alguien que padece la enfermedad, ¿qué te encuentras en esa primera visita o qué es, ¿no? ¿Qué hacen las asesoras genéticas? Para que se entienda. Vale, bueno, las asesoras genéticas o asesores genéticos, que también hay chicos, somos personas que hemos estudiado una carrera, una licenciatura principalmente en ciencias, que puede ser biología, biotecnología, biomedicina, y luego hemos hecho un máster de especialización en asesoramiento genético durante 2 años. Aquí en Cataluña es el único máster que sí que existe a nivel español y esto nos ha permitido tener una acreditación a nivel europeo. Entonces, luego hay otro grupo de asesoras genéticas que son personas que han hecho asesoramiento durante años, no antes de que apareciera el máster, ¿no? Y como antes eran los médicos, los maestros, ¿no? Que se les convalidó, no habían hecho el MIR y se les convalidó como medicina interna, ¿no? Pues igual, son personal, principalmente son enfermeras que están muy cualificadas y que han estado muchos años trabajando en asesoramiento genético y no han hecho el máster, pero han hecho un examen y han presentado pues cursos y mucha documentación y se les ha acreditado a nivel europeo como asesoras genéticas. Y luego tenemos enfermeras que están en las unidades de consejo genético, que no son asesoras, pero que tienen muchas habilidades comunicativas y que van adquiriendo experiencia y conocimiento en genética, ¿no? Entonces, las unidades de consejo genético principalmente son multidisciplinares, hay asesor genético, hay, no en todos los sitios, pero hay un asesor genético, hay una enfermera o un enfermero y luego hay oncólogos. Entonces, es un equipo multidisciplinar. Nosotros, por ejemplo, en Vallebrón, lo que hacemos, la primera visita siempre la ve el asesor genético y entonces hace la exploración de la historia familiar, de mirar riesgos. Pues claro, el BRCA es como el más conocido, pero muchas veces tenemos síndromes muy raros, ¿no? Y pues necesitamos hacer una buena anamnesis, recoger muy buena todos los datos del paciente, de su historia familiar, cualquier detalle es importante. Y esto pues hace que llegues a pensar de los 25.000 genes que tenemos, qué gen podemos estudiar en esa familia, ¿no? Y a partir de ahí pues empezamos, una vez que encontramos una alteración genética, siempre asesoramos antes de qué nos podemos encontrar y qué significará para ti y para tu familia el encontrar esto. Entonces somos personas que tenemos mucho conocimiento en habilidades comunicativas y bueno, intentamos pues interpretar los resultados, que eso también es muy importante, ¿no? Hablamos contigo el otro día, Marisa, ¿no? La importancia que tiene, ¿no? De que si alguien se hace un estudio genético, vaya siempre a una unidad de genética o a un centro privado que haya un asesor genético o un genetista cualificado, porque pedir una prueba genética la puede pedir todo el mundo. El problema es interpretarlo, ¿no? Claro, yo quería hacer un Entonces, alto ahí, sobre todo para explicar y separar los diferentes temas. Has hecho hincapié en que tenéis habilidades comunicativas, entiendo porque es tremendamente importante a la hora de dar esta información, es decir, no todo el mundo recibe de la misma manera el saber que tiene una mutación, ni la entiende como tal, ¿no? Comentábamos el otro día también que en esa primera visita igual te bloqueas si solo has escuchado que tienes una mutación genética. Y hay gente que mira para otro lado como si no fuera con él la cosa y no quiere saber nada y dice, bueno, si empiezo a estudiar me puedo tener de todo. O hay gente que ya cree que el tener una mutación es una sentencia de que voy a padecer cáncer y voy a morir y una seguridad al 100% exponiéndose en el peor de los casos y de la situación. Como tú bien dices, el que haya unas personas que sepan cómo transmitir eso, hace sobre todo que esa persona entienda lo que se le esté diciendo y además pueda ir interiorizando lo que se le va diciendo y pueda ir tomando decisiones o empezar a recorrer un camino que ya va a ser diferente, porque aunque nosotros utilizamos muchas veces el término, si eres portadora desde que naciste, aunque te hayas enterado ahora, correcto. ¿no?
¿Qué ha cambiado? Ayer, antes de ayer y cuando eras niño también eras portador. Pero claro, el simple hecho de que me lo acabas de decir es colocar un revólver aquí y a veces esa angustia de esa cabeza pues te puede más. Entonces veo importantísimo esa dedicación de decir, hay que ver y valorar eso. Y por otro lado, que ahora ya entramos, me gustaría que explicaras un poco pues qué es Family Genetics, ¿no? Hay dos temas importantes que a mí me gustaría hacer hincapié como asociación de pacientes que somos, y es que hay un protocolo o unas premisas, ¿no? Que entiendo que tanto el médico de familia en primaria como el oncólogo cuando hay un paciente joven con determinadas características que padece la enfermedad, que es lo que te hace y te lleva a la unidad de consejo genético, es decir, la seguridad social te cubre el poder hacer eso. Pero a nosotros a veces nos contacta gente que a lo mejor sin saber si cumple esas historias o no, por el hecho de ver que en su familia ha habido un cáncer de estómago, por ejemplo, y un cáncer de ovario o un cáncer de pulmón, me lo invento, ya piensa, en mi familia han habido 2 casos de cáncer y entra como mucha angustia. Esa angustia te lleva a entrar en páginas que desconoces, incluso algunas fuera de España, y decir, te hago test genéticos a la carta y te doy resultados. A mí me gustaría que explicaras un poco el peligro de esto, no por lo que vale, porque al final por la salud todos decimos, oye, pues pagamos, y aquí no se trata de eso, sino lo importante que es, primero, nosotros como asociación de pacientes, redirigir al médico de familia para que vea si puedes ir a la seguridad social, y segundo, a las personas que tengan esa angustia porque ven eso y tienen esa desinformación, que vayan a un lugar de referencia, como vamos a hablar ahora de Family Genetics, y tú expliques la importancia de esa interpretación, que no es recibo un papelito y ya sé qué pasa, ¿no? Correcto, o sea, mira, me ha pasado un caso hace muy poquito de un paciente que llamó ahí a Vallebrón diciendo que él tenía una alteración genética en un gen del retinoblastoma, que es un tumor que aparece en los ojos y antiguamente pues se tenía que sacar el ojo del niño y poner una prótesis, se quedaban ciegos, ¿no? Actualmente con la tecnología que hay, pues la visión se puede conservar, ¿no? Entonces él decía que tenía una alteración en ese gen, pero que era sano y que estaban embarazados, ¿no? Y que estaban muy agobiados, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando indagas un poco en la historia, al final descubrimos que la alteración que se había descubierto en su hermana, que era la que había tenido el cáncer en los ojos, se había reclasificado y en vez de ser causante de la enfermedad era algo benigno y por tanto él no tenía nada, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, pues eso, imagínate la angustia de esa familia, pues bajó de repente, ¿no? Decir, oye, estaros tranquilos, que vosotros tenéis esa característica como la podéis tener por ser familia, pero no es la causa de esta enfermedad, por tanto, tu bebé que está, ¿no? Tiene el riesgo poblacional de tener lo que tuvo tu hermano, ¿no? Entonces, la importancia, ¿no? De que, bueno, es lo que te digo, que pedir los estudios genéticos los puede pedir todo el mundo, porque es hacer, vale, este y este, sí, pero luego interprétalos. Claro. Porque hay 25.000 genes, pero cada gen es, como yo siempre digo, son los capítulos de tu novela y cada capítulo puede tener 200 o 300 páginas. Mm. Entonces hay que saber muy bien interpretarlo. Yo tuve una paciente que su pareja le había regalado un test directo al consumidor que es, te pones saliva y lo envías a Estados Unidos y te dice qué enfermedades puedes tener. Ella le llegó un informe que la primera mutación era BRCA, ¿vale? Ostras. Entonces, claro, ella con ese informe va al médico de cabecera, el médico de cabecera no se cayó para atrás porque ¿y ahora qué hago yo con esto, no? Y lo envió a Vallebrón. Y llegó a Vallebrón y al hacer la historia familiar no había nadie con cáncer de mama ni ovario, nada, nada, cero. Es que era una familia de esas y dices, qué raro, ¿no? Pues hicimos el estudio en Vallebrón y salió negativa. No tenía la Ostras. alteración genética. Lo volvimos a repetir y era otra, no, yo qué sé, a ver si la muestra no era, ¿no? Volvimos a repetir y otra vez era negativa, ¿no? Y luego salió un artículo que decía que el 40% de estos estudios que se hacen en internet así sin control ni nada, pues daban falsos positivos, ¿no? Por eso digo que la importancia de acudir a un asesor genético es muy importante. Nosotros, con otra asesora genética de San Juan de Dios, pues hemos creado una web en la que hacemos asesoramiento genético online, porque, bueno, a raíz del COVID, ¿no? Ha aparecido el tema online y vemos que realmente se puede hacer siempre videoconferencia, porque creo que es importantísimo, y queremos ofrecer, pues, para estas pacientes o para estas personas que tienen dudas, no que vivan aquí solos, sino de fuera, pues ofrecer el servicio de asesoramiento genético. No siempre hay que hacer un estudio genético. A veces es hacer counseling, es asesorar.
y bajar ese riesgo. Tenemos programas en los que ponemos la historia familiar y podemos calcular pues si hay riesgo alto, riesgo bajo, y eso también ayuda a veces a bajar esa ansiedad que uno puede tener por esa percepción que tiene de cáncer, ¿no? Claro, Y por porque, eso, perdón, te quería comentar, porque esto viene bien a veces, es lo que decimos, dos hermanas pueden tener la misma mutación y una desarrollarla y la otra no. O sea, no siempre el causante del desarrollo o de la expresión del tumor depende solo de tener esa mutación genética. Hay más factores que influyen alrededor. Entonces, es complejo. O sea, vuelvo a decir otra vez que se necesita ver el abanico de esa historia familiar, como tú dices, y predecir un poco por dónde van los tiros. Y a lo mejor eso, sobre todo, lo que puede dar es ese sosiego, como digo yo. Mi madre siempre dice, ya, me has devuelto el sosiego, ¿no? Porque casi lo peor en las portadoras sanas es la incertidumbre y el desasosiego y el nerviosismo de decir, voy a padecer la enfermedad y ya estoy enferma y vivirlo así, ¿no? O sea que... correcto. Y sobre todo en genes de riesgo moderado, ¿no? Como ATM, CHEK2, RAF51C, D, BRIC1, ¿no? Que todos estos, bueno, si hay alguna aportadora seguro que ya, ¿no? Pero son riesgos que, y cada vez, ¿no? Los papers, los artículos que salen, pues dan riesgos, pues alguno un poco más bajo, otros se pone que ya ni es moderado, ¿no? Entonces, eso sí que modula mucho la historia familiar, la densidad mamaria que tiene la paciente, si ha hecho lactancia, si no, cuántos hijos ha tenido, a qué edad ha tenido la regla, si bebe alcohol, si... todos esos factores también se tienen en cuenta, ¿no? Entonces, pues cada vez intentamos cómo personalizar más el riesgo que tienen. Como bien has dicho tú, dos hermanas en una misma historia familiar con una alteración genética igual, pues puede ser que hayan factores que no sabemos nunca, ¿no? Y que hacen, ostras, ¿cómo puede ser que la abuela esté ahí en medio y no haya hecho cáncer, ¿no? ¿Y Pero, nos ha ¿no? pasado? ¿no? Y pasa y dices, ostras, ¿qué ha hecho esta señora? Vamos a estudiarla genéticamente a ver si tiene factores protectores, ¿no? Entonces, Correcto. cada vez más los estudios van a eso, pues a cuantificar el riesgo de forma personal, ¿no? Claro. Aprovecho, Estela, porque nos preguntaron el otro día también, nos pasaron por mail, una chica que se había estudiado porque tenía 2 o 3 cánceres de mama en su familia y le había salido el BRCA negativo, el PALB2 negativo, el CHEK2 50, el CHEK2 creo también negativo, el PALB2 negativo, no me lo sé de memoria, ¿no? Y claro, decía, hay más genes. No tenía apuntado, por ejemplo, el ATM, que yo se lo puse, ¿no? Pero claro, la pregunta es, si ya te han hecho un estudio y te salen negativos esos, si todo va avanzando y se averiguan más genes y sigues viendo que hay una historia familiar, te puedes redirigir a la unidad de consejo genético. ¿Cómo lo haces? ¿A través del médico cabecera, entrando en una web así? ¿Cómo lo haces para decir, oye, que me hicisteis el test, salió negativo, pero que ha pasado años y veo que hay más genes y sí tengo uno de estos, Bueno, ¿no? correcto. A nosotros en Vallebrón hay pacientes que o recontactan porque ha habido un nuevo caso en la familia, ¿no? Y dicen, oye, ¿no? O a veces el mismo oncólogo dice, oye, ahora que hacéis paneles de genes, ¿no? Que antiguamente hacíamos solo los dos genes, ¿no? El BRCA1 y BRCA2, y Sí. ahora estudiamos más genes, pues recontactan para decir, oye, ¿podéis ampliar a más genes? Entonces, con esta chica que ha tenido tantos tumores, claro, tendría que ver qué genes le han mirado y verla. Porque a veces hay síndromes, ¿no? Que entran por la puerta y digo, este síndrome, ¿no? Porque ya, bueno, porque físicamente tienen alguna característica que te hace pensar en ese síndrome, ¿no? Vale. Eh, Habría que verla, habría que hacer una buena anamnesis, que supongo que donde haya ido ya se la han hecho, ¿eh? Pero claro, así sin saber qué genes le han mirado y no te sé decir, ¿sabes? Correcto. Pero sí, sí, pero que a veces tenemos familias en las que hay un montón de agregación de cáncer de mama o de Sí. otro tipo de tumor y no sabes la causa genética, entonces las ponemos para investigación y hacemos otro tipo de estudios. Vale, mira, nos dicen por aquí, yo soy portadora del gen P53. Sí, Sí, de síndrome síndrome, de Li-Fraumeni. correcto. Sí, cada vez Correcto. hay más Claro, con genes. síndrome de Li-Fraumeni hay un riesgo incrementado de cáncer de mama y de muchos otros tumores. Bueno, son pacientes, bueno, que tienen que hacer un seguimiento muy exhaustivo, ¿no? Y, y anual y, bueno, es Como un todos, al síndrome. final, controlarnos, confiar en que vamos a estar vigiladas, en que nos van a mirar de cerca, ¿no? Y que no sé con quién comentaba el otro día que nos reíamos dentro de lo malo, ¿no? Por sacar, quitarle hierro al asunto, decía, al menos, pues mira, la población en general tiene un riesgo alto del cáncer de mama, ¿no? O sea, abunda mucho el cáncer de mama y decía, pues dentro de eso, el hecho de estar también más vigilado es una manera de que te obligas, ¿no?
No es que haya que vivir correcto. como si fuéramos enfermos, pero te obliga a estar muy, muy encima de los controles, por verle algo positivo, aunque no nos haga gracia estar todo el día en el hospital. No, claro, pero el objetivo es hacer una buena detección precoz. A veces no puedes evitar el cáncer, pero no es lo mismo detectar un cáncer pequeñito, que a veces con pequeña cirugía se soluciona, que Correcto, detectar un cáncer metastásico. correcto, correcto. Lo mismo, claro. Al final, tanto lo mejor en todo, siempre nosotros lo lanzamos y ahora creo que todas las asociaciones también lo hacemos y todos los sanitarios, que es la prevención, ¿no? Por supuesto. Pero dentro de la prevención, hasta donde sea posible, porque a veces en algunos casos pues es muy difícil o no es posible, pues la detección precoz, lo antes posible. Yo siempre digo, la información es conocimiento y no solo conocimiento para decir, me da herramientas para poder hacer algo, ¿no? Sino también conocimiento para calmar el nervio, el estrés, la angustia y todo lo que tenemos. Es decir, al menos pues soy un poco proactiva, estoy haciendo algo y me estoy dejando guiar. Yo, Estela, si te Correcto. parece, decir a todo el mundo que lo de Family Genetics, dejaré el contacto, el link en el post cuando dejemos este directo. Mira, dice genial entrevista, gracias a vosotros. Dejaremos el link para la Gracias. gente que se interese, sobre todo porque como te he dicho antes, hay mucha gente que, como no cumple a lo mejor los criterios que se necesitan para ser estudiados, pues hay ese nervio y a la que ves más de un cáncer en la familia. Y a día de hoy, por desgracia, el cáncer es muy abundante, pocas son las familias que no encuentran un cáncer. Como mínimo, ese contacto con personal cualificado, como sois vosotras, que habéis tenido esta iniciativa, te puede ayudar a hacer las cosas bien y a no malinterpretar un resultado o a no precipitarte en hacer algo que a lo mejor ni necesitas. Como mínimo que contacten, Correcto. porque igual ni lo necesitan y vosotras ahí vais a ver lo que es Pero necesario. cualquier persona que tenga esa inquietud de decir, ostras, en mi historia familiar, el médico de cabecera los deriva a la unidad de consejo genético. Ya te digo, o Correcto. sea, no tenemos que pensar en la unidad de consejo genético solo si tengo criterios y me voy a hacer un estudio genético. No, porque a veces pues solo es hacer un poco de contención, ¿no? Y de bajar esa ansiedad o no, Sí. o hacer un estudio genético. Es que, sí, Sí, sí. sí, sí. No, no, nosotros siempre decimos que el primero es el médico de familia, que es el que te redirige dependiendo de cada zona, y que gracias a Dios cada vez, pues para eso también insistimos, son más conocedores de lo que significa el cáncer hereditario, de que hay mutaciones, porque antes era mucho más diferente, ¿no? O sea, era totalmente... he contactado con mucha gente que decía, es que voy al médico y no sé por dónde tirar ni a dónde redirigirme, o me dicen que no, o que no tiene nada que ver, y se tenía esa angustia y al final, en algunos casos, habían llegado a ser portadoras de algo, ¿sabes? O sea que... Pues Deciros Estela, que en la mil página, gracias. no, solo decirte que en la página web de SEOM, que es la Sociedad Española de Oncología Médica, hay una Ujú. pestaña que pone unidades de consejo genético a nivel español. Entonces, si alguien es de una comunidad autónoma, en principio el médico de cabecera lo debería saber, pero si no, ahí en esa pestaña pueden abrir y mirar qué unidades de consejo genético le estaría cerca, porque es un Corresponde. mapa correcto. Entonces, hay teléfono, hay email, por tanto que hay herramientas, ¿no? Que puedan acceder. Genial, pues mira, esto genial. Los directos, además de colgarlos, que luego los podréis ver, nosotros luego vamos escuchando y os vamos poniendo notitas y cosas para que los recordéis, porque a veces se nos escapa y dices, es que estoy perdida, es que no sé por dónde ir. Mira, te hacen una pregunta por aquí. Dice, ¿qué Yo no la riesgo y veo, ¿eh? porcentajes hay de otros cánceres en BRCA2, además de mama y ovarios? Bueno, está el riesgo de cáncer de páncreas, que se sitúa alrededor de un 4% o menos, pero el riesgo de cáncer de páncreas no se hace seguimiento a no ser que no haya historia familiar, porque puede dar muchos falsos positivos, ¿no? El tipo de técnica que se utiliza, se ven imágenes que a veces no cuadran y a lo mejor te hacen biopsia y luego no es nada, ¿no? Y entonces ha creado una ansiedad en el paciente. Entonces, si no hay historia familiar, no hacemos seguimiento de páncreas. Y luego creo que no ha dicho próstata, ¿puede ser? No, no, Bueno, preguntaba, ha además de dicho mama y ovario, en BRCA2, ¿cuáles próstata. son los que más destacan, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Próstata es el Sí. otro, sí, el otro cáncer que está situado alrededor, pues no sé, puede ser, es que varía mucho con los artículos que van saliendo como churros, pero podría estar alrededor de, no sé, un 35%, 40% Claro, yo con los respecto a la datos que población. me das así, actualizados más o menos, lanzar el mensaje, por ejemplo, en el de páncreas, que nos lo han comentado muchas veces,
por miedo, ¿no? Porque al final cuando eres portadora, luego empiezas en el doctor Google, aunque ahora hay mucha información muy buena, pero empiezas en el doctor Google a hurgar, ¿no? Claro, las mamas y los ovarios no los podemos quitar, pero el páncreas no. Entonces, un Correcto. 4% es poquito, ¿no? Yo lanzaría un mensaje de decir, no significa que De sea dar, imposible, ahí existe. Ay, lo no te tienes que oigo, dar, Estela, ahora. digo, Marisa, que tienes que dar el porcentaje al revés, un 96% de que no. Ah, exacto. Técnicas, vamos a hablar con Adrián, ¿no? Técnicas de cómo hacerlo. Un 96% de que no se desarrolle la enfermedad de cáncer de páncreas aún y teniendo la mutación. Es decir, que un cáncer esporádico casi tendría más riesgo o el mismo riesgo en este caso, ¿no? Por lo tanto, tenemos las herramientas que siempre decimos de cuídate, aliméntate bien, haz deporte y vamos a tener hábitos saludables en vez de tóxicos para al menos tener una herramienta. Y luego en el caso de próstata entiendo que hay controles también, ¿no? Los controles, Sí, de hecho, los controles que se hacen es a partir de los 40 años, se hace un control de un marcador de la próstata, pero que no es un marcador específico de cáncer, sino es un marcador de que a la próstata le pasa algo y se llama el PSA. Entonces, este marcador te puede indicar cuando es superior a 3, ese paciente pues seguramente empieza a hacer un seguimiento con biopsias. Y actualmente, por unos artículos también que han salido, en Vallebrón también empezamos a seguir con resonancia magnética, vale. de forma anual. Mira, Estela, acabo de leer una pregunta, dice, si una paciente está embarazada y se le diagnostica cáncer de mama, ¿qué estudio se Sí. debe tomar al respecto? Bueno, depende de la edad, depende del tipo de tumor, o sea, el hecho de que esté embarazada no varía de pensar que es genético o hereditario. Hay normalmente la paciente que se queda embarazada suele ser una paciente joven, ¿no? Eh, pero claro, no depende de la gestación, sino depende más pues de eso, del diagnóstico, del tipo de tumor, de la edad, de la historia familiar. eh, Esas son Sí, lo es que cierto, tú te ¿no? hace pensar. Sí que es cierto que, por ejemplo, yo en mi caso padecí cáncer con 28 años, muy joven, que normalmente cuando eres muy joven se suele sospechar que pueda haber algo ahí detrás y empiezan ahí a indagar, ¿no? Y esta paciente, si está embarazada, como tú dices, igual se sospecha. Pero también es verdad que cada vez vemos más casos de cáncer en personas más jóvenes que no necesariamente tienen una mutación genética heredada. O sea que tenemos Correcto. ese arma de doble filo. En este caso, esta chica, pues que vaya a su oncólogo es el que la guiará un poco a ver si tiene Es que historia muchas veces, familiar como para... correcto, muchas veces los estudios genéticos también ayudan al oncólogo a abrir otros tratamientos, ¿no? Entonces, bueno, es que hay muchas cosas en juego a la hora de tomar una decisión. O sea, lo más importante es que si está embarazada y tiene un cáncer de mama, vaya a un centro en el que estén muy formados en tratamientos de quimioterapia cuando hay una gestación. Los estudios demuestran que los tratamientos de quimioterapia no afectan al bebé y, por tanto, se puede llevar una gestación. Desde aquí queremos darle un beso, que le vaya muy bien, porque mira, acabas de lanzar algo, yo le iba a decir, digo, yo de hecho conozco personalmente a personas que han estado embarazadas y han pasado su quimio y gracias a Dios toco madera, están muy bien, superaron la enfermedad y sus hijos en perfecto estado. O sea que mucho ánimo Correcto. y adelante. Y con respecto a la mutación, pues a ver si es necesario o no por su oncólogo. Pues ahora sí, yo creo que ya no hay más preguntas. Me sabe súper mal porque estoy robando mucho más tiempo entre la complicación que hemos tenido para conectar y que nos hemos enrollado hablando. Te tengo aquí colgada con tus niños por ahí corriendo más tiempo del necesario. Están controladas. Mil gracias, Estela, y volveremos a estar en contacto. La veréis en Genes, ¿vale? Porque ha salido igual que todas las asesoras. Y nada, deciros que os dejamos el vídeo colgado y muchas gracias, Estela, por tu tiempo Yo y por solo tus respuestas. quiero Añade añadir todo lo una que cosa, quieras, que yo te voy despidiendo. Dime, dime. que bueno, que te quiero felicitar No, a mí no, porque ¿qué dices? A mí no. No, sí, sí, déjate de porque eres una felicitaciones. y que asociaciones como tú no hay y que gracias a ti esta asociación tira para adelante y que tú lo has luchado por esta asociación y que, bueno, que la verdad es que nos ayudas muchísimo porque tener pacientes delante y no saber dónde enviarlos y ahora gracias a ti pues tenemos esto es que me sale en catalán, apoyo, ¿no? De decir, oye, Perdón. vete a esa asociación, yo siempre te presento como Marisa, súper emprendedora, es una crack, es que, bueno, es No, que no, que caigo a veces. no, Pues no, muchas real, gracias, Estela. no, es que es verdad, te quiero felicitar porque haces un trabajo espléndido y tú y el que está ahí al lado tuyo, que no se ve.
que sois Eso un que te iba a pedazo. decir, digo, yo estoy sola yo, estoy yo, está Laura, está Estefanía, está otra Laura, o sea, hay muchísima gente, está Lorena que se ha incorporado, estáis vosotros todos los profesionales que tenéis el corazón abierto de par en par, que venís altruistamente a jornadas, que hacéis directos, que nos ayudáis a contenido, a dar respuesta, o sea que las gracias que me das tú a mí os las doy yo a vosotros por estar ahí. Mil gracias. Bueno, mutuo. Un beso muy Cuídate. fuerte. Hasta Nos vemos luego. prontito. Chao. Adiós, adiós, Chao, adiós. chao, Adiós. chao. Bueno, pues hasta aquí el directo de hoy. Espero que aunque nos hemos retrasado un poquito, hemos tenido problemas de conexión, os sirva. Un beso la semana que viene.